En 1581, un hombre encontró la manera de derrotar a todo un ejército sin disparar una sola flecha, comprando todo el arroz que había en cientos de kilómetros a la redonda. Esta es la historia de uno de los asedios más ingeniosos y despiadados de la historia de Japón, donde la guerra no se libró con katanas ni cañones, sino con monedas de oro y una estrategia económica tan brillante como cruel. Un asedio que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra en el país del sol naciente. Imagínate por un momento el Japón de finales del siglo XVI. Un territorio fragmentado en decenas de clanes guerreros que luchaban constantemente entre sí, cada uno controlando su pequeño pedazo de tierra como si fuera un reino independiente. Los samuráis cabalgaban de un extremo al otro del país. Las batallas eran constantes y la unificación parecía un sueño imposible. Pero había un hombre que tenía otros planes. Toyotomi Hideyoshi no había nacido samurái. De hecho, había comenzado su vida como un simple campesino, algo que en esa época era prácticamente una condena perpetua a la pobreza. Sin embargo, tenía algo que muchos otros no poseían. Una mente estratégica, capaz de ver oportunidades, donde otros solo veían obstáculos. Había servido bajo las órdenes de Oda Nobunaga, uno de los señores de la guerra más poderosos de Japón, y había aprendido que la victoria no siempre llegaba a través de la fuerza bruta. Cuando Nobunaga murió en 1582, Hideyoshi se encontró en una posición única. Tenía experiencia militar, recursos considerables y, lo más importante, una visión clara de lo que quería: unificar todo Japón bajo su mando. Pero para conseguirlo, tendría que enfrentarse a docenas de clanes fortificados que habían resistido durante generaciones los ataques de sus enemigos. Uno de estos obstáculos se alzaba imponente en la provincia de Inaba, el castillo de Tottori. Esta fortaleza no era solo un edificio militar, era un símbolo del poder del clan Mori, uno de los más influyentes del oeste de Japón. Sus muros habían resistido asedios anteriores, sus defensores eran experimentados y su posición estratégica la convertía en una pieza clave para controlar toda la región. Pero aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Mientras otros comandantes habrían reunido miles de soldados, construido enormes máquinas de asedio y se habrían preparado para meses de combate sangriento, Hideyoshi tuvo una idea completamente diferente. Una idea que, según algunas interpretaciones históricas, podría haber sido el primer ejemplo documentado de guerra económica a gran escala. ¿Qué pasaría si, en lugar de atacar las murallas, atacara las despensas? ¿Y si la batalla decisiva no se librara en los campos de Tottori, sino en los mercados de arroz de las provincias vecinas? La teoría, según algunos estudiosos modernos, es que Hideyoshi comprendió algo fundamental sobre los asedios medievales que muchos de sus contemporáneos pasaban por alto. Los castillos japoneses de esa época estaban diseñados para resistir ataques directos, pero dependían completamente de sus reservas de alimentos para sobrevivir a asedios prolongados. Y esas reservas, por muy abundantes que fueran, tenían un límite. Pero Hideyoshi fue un paso más allá. No se conformó con cortar las rutas de suministro hacia Tottori, algo que cualquier comandante competente habría hecho. Según las crónicas de la época, envió agentes a todas las provincias cercanas con una misión muy específica: comprar todo el arroz, la cebada, el trigo y cualquier otro grano comestible que pudieran encontrar. Y aquí viene lo verdaderamente genial del plan. No lo robó, lo compró. Pagó precios justos, incluso generosos, por cada saco de grano. Los mercaderes estaban encantados de hacer negocios con él. Los campesinos veían en sus emisarios a compradores honestos que pagaban bien y en moneda sonante. Nadie se quejaba, nadie se rebelaba, nadie sospechaba que estaban participando en una de las campañas militares más innovadoras de la historia. En cuestión de semanas, según relatan algunas fuentes históricas, Hideyoshi había conseguido algo que parecía imposible: controlar prácticamente todo el suministro de alimentos de una región entera sin conquistar ni un solo pueblo, sin librar ni una sola batalla. Imagínate la escena en el castillo de Tottori
cuando los defensores comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Al principio, probablemente pensaron que se trataba de un asedio convencional. Habían almacenado comida suficiente para varios meses. Tenían pozos de agua dentro de las murallas y contaban con la experiencia de haber resistido ataques anteriores. Seguramente creían que podrían aguantar hasta que llegaran refuerzos o hasta que Hideyoshi se cansara y levantara el asedio. Pero los refuerzos no llegaban. Y no llegaban por una razón muy simple. No tenían comida para el viaje. Los clanes aliados que podrían haber acudido en su ayuda se encontraban con que sus propios graneros estaban vacíos. No porque hubiera habido una mala cosecha o un desastre natural, sino porque todo había sido comprado y llevado a los almacenes de Hideyoshi. Las semanas pasaron y la situación dentro del castillo comenzó a volverse desesperante. Los relatos de la época, aunque debemos tomar las cifras con cierta cautela, ya que a menudo se exageraban con fines propagandísticos, sugieren que la hambruna fue terrible. Pero lo que resulta particularmente interesante, desde el punto de vista histórico, es cómo esta estrategia afectó no solo a los defensores de Tottori, sino a toda la percepción de la guerra en la región. Otros señores de la guerra comenzaron a darse cuenta de que Hideyoshi no era un enemigo convencional. No era solo otro samurái con un ejército grande y buenas intenciones. Era alguien capaz de pensar de manera completamente diferente. Alguien que podía encontrar formas de vencer que ni siquiera habían imaginado. Y aquí es donde la historia del asedio de Tottori trasciende el ámbito puramente militar para convertirse en algo mucho más grande. Una demostración de que el poder económico podía ser tan efectivo como el poder militar, y posiblemente mucho más eficiente. Mientras tanto, dentro del castillo de Tottori, la situación se había tornado apocalíptica. Los registros históricos documentan que durante los primeros meses del asedio, los defensores mantuvieron la disciplina y la moral alta. Tenían agua, tenían muros impenetrables y tenían la experiencia de generaciones de guerreros que habían defendido esa fortaleza. Pero algo empezó a cambiar cuando los almacenes comenzaron a vaciarse de manera alarmante. Los primeros síntomas fueron sutiles. Las raciones diarias se redujeron ligeramente. Los comandantes explicaron que era una medida preventiva, nada más. Después, los caballos empezaron a recibir menos forraje. Luego, las cocinas del castillo comenzaron a servir sopas cada vez más aguadas. Y finalmente, llegó el momento en que incluso las reservas de emergencia, esas que se guardaban para los casos más extremos, se agotaron por completo. Pero lo verdaderamente ingenioso del plan de Hideyoshi no se limitaba solo a comprar alimentos. Según algunas fuentes históricas, también había monopolizado el comercio de sal en la región. Un elemento esencial no solo para cocinar, sino para conservar cualquier alimento que los defensores pudieran conseguir. Sin sal, incluso si lograban cazar algún animal o pescar algún pez de los estanques del castillo, la comida se pudriría en cuestión de días. Los testimonios de la época, aunque fragmentarios, sugieren que la desesperación dentro de Tottori alcanzó niveles inimaginables. Hay relatos, algunos posiblemente exagerados por la propaganda posterior, que hablan de soldados que intentaban comer hierba, corteza de árboles e incluso cuero hervido. Los documentos mencionan que el precio de un puñado de arroz dentro del castillo llegó a equivaler al salario mensual de un samurái. Mientras esto ocurría dentro de las murallas, Hideyoshi ejecutaba la segunda fase de su estrategia psicológica. Sus soldados, bien alimentados gracias a las enormes reservas que había acumulado, organizaban banquetes justo fuera del alcance de las flechas de los defensores. El aroma de la comida cocinándose llegaba hasta el interior del castillo, donde hombres hambrientos podían oler, pero no probar, los festines de sus enemigos. Esta táctica psicológica, que algunos historiadores modernos consideran uno de los primeros ejemplos documentados de guerra psicológica sistemática, tenía un objetivo muy claro: quebrar la moral de los defensores sin necesidad de derramar sangre. Y según todos los indicios, funcionó de manera espectacular. Pero el plan de Hideyoshi tenía una dimensión aún más profunda. Al monopolizar el comercio de alimentos, no solo estaba atacando a Tottori, sino que estaba enviando un mensaje claro a todos los demás señores de la guerra de la región.
Él controlaba recursos que iban mucho más allá de su ejército. Podía estrangular económicamente a cualquier enemigo, independientemente de lo bien fortificado que estuviera. Los efectos de esta estrategia se extendieron como ondas en un estanque. Los clanes que inicialmente habían considerado resistir a Hideyoshi comenzaron a reconsiderar sus opciones. Algunos enviaron emisarios ofreciendo su sometimiento antes de que fuera demasiado tarde. Otros intentaron asegurar sus propias reservas de alimentos, pero descubrieron que ya era imposible. Hideyoshi había llegado primero a todos los mercados importantes. Durante los meses que duró el asedio, una de las consecuencias más fascinantes fue cómo cambió la percepción del dinero y el comercio en el contexto militar japonés. Tradicionalmente, los samuráis consideraban el comercio como algo indigno, una actividad propia de clases inferiores. Pero Hideyoshi había demostrado que las monedas de oro podían ser tan letales como las katanas más afiladas. La innovación no terminaba ahí. Según algunas teorías históricas, Hideyoshi también utilizó su control del mercado alimentario para reclutar aliados. Ofrecía alimentos a precio normal, o incluso a precio reducido, a aquellos señores locales que se comprometieran a no ayudar a los defensores de Tottori. Era una forma de chantaje económico, pero ejercida de manera tan sutil que muchos ni siquiera se daban cuenta de que estaban siendo manipulados. Los registros sugieren que hacia el quinto mes del asedio, la situación dentro del castillo había llegado a un punto crítico. Las fuentes hablan de motines entre los soldados, de intentos desesperados de escape nocturno y de negociaciones secretas entre algunos defensores y los agentes de Hideyoshi. La disciplina militar, esa columna vertebral de cualquier resistencia exitosa, se desmoronaba día tras día. Pero quizás el aspecto más revolucionario de esta campaña fue cómo Hideyoshi logró mantener a su propio ejército no solo bien alimentado, sino también moral y económicamente motivado durante todo el proceso. Mientras los asedios tradicionales suponían un desgaste enorme para ambos bandos, esta estrategia económica permitía que las fuerzas atacantes se mantuvieran frescas y preparadas para la siguiente campaña. Durante este periodo, algo extraordinario comenzó a suceder en las provincias circundantes. Los campesinos que habían vendido sus cosechas a buen precio a los agentes de Hideyoshi, de repente, se encontraron con dinero en efectivo, algo relativamente raro en una economía que funcionaba principalmente mediante trueque y obligaciones feudales. Algunos historiadores sugieren que esto creó una pequeña revolución económica local, cambiando temporalmente las dinámicas comerciales de toda la región. La red de espías e informadores que Hideyoshi había desarrollado durante esta campaña también resultó ser extraordinariamente efectiva. Sus agentes no solo compraban alimentos, también recopilaban información sobre los movimientos de tropas, las alianzas políticas y los planes de sus enemigos. En cierto sentido, había creado una de las primeras redes de inteligencia económica de la historia japonesa. Cuando finalmente llegó el momento de la rendición, los defensores de Tottori no tenían alternativa. No se trataba ya de una cuestión de honor samurái o de lealtad al clan. Era, simple y llanamente, una cuestión de supervivencia física. Los relatos indican que algunos de los soldados que salieron del castillo estaban tan debilitados que apenas podían caminar. El impacto de esta victoria resonó por todo Japón durante décadas. Hideyoshi había demostrado que existían formas de ganar guerras que no requerían batallas épicas ni sacrificios heroicos. Había cambiado las reglas del juego de manera tan fundamental que ningún señor de la guerra posterior podría permitirse ignorar el poder de la estrategia económica. Este asedio no solo conquistó una fortaleza, transformó para siempre la naturaleza misma de la guerra en el país del sol naciente. La caída del castillo de Tottori fue solo el primer acto de una sinfonía de destrucción económica que Hideyoshi estaba componiendo. Pero lo que vino después demostraría que aquel asedio no había sido una casualidad brillante, sino el nacimiento de una nueva forma de entender el poder. 3 días después de que los últimos defensores salieran arrastrando los pies por las puertas del castillo, Hideyoshi hizo algo que nadie esperaba. En lugar de ejecutar a los líderes enemigos, como era la costumbre,
Los invitó a un banquete, no un banquete cualquiera, sino una demostración teatral de abundancia que se extendió durante una semana entera. Mientras los antiguos defensores se recuperaban lentamente de meses de inanición, los cocineros de Hideyoshi preparaban plato tras plato de arroz, pescado fresco y verduras de temporada. Esta no era simple generosidad, era propaganda en su forma más pura. Cada bocado que aquellos hombres se llevaban a la boca era un recordatorio visceral de quién controlaba ahora los recursos de la región. Algunos de los antiguos enemigos de Hideyoshi confesaron años más tarde que aquella demostración de poder económico les había impresionado más que cualquier exhibición militar que hubieran presenciado jamás. Pero la verdadera genialidad de Hideyoshi se reveló en las semanas siguientes. Los enormes almacenes de grano que había acumulado durante el asedio no se desperdiciaron. Los utilizó para establecer una red de distribución de alimentos que se extendía por docenas de provincias. De repente, pueblos enteros dependían de sus reservas para sobrevivir. Sin darse cuenta, comunidades completas se habían convertido en vasallos económicos de un hombre que nunca había puesto un pie en sus territorios. Los registros de los archivos del templo de Kofukuji revelan algo fascinante sobre este periodo. Los monjes, que tradicionalmente llevaban registros detallados de los precios del arroz en todo Japón, documentaron fluctuaciones de precios completamente anómalas durante los años siguientes al asedio de Tottori. En algunas regiones, el precio del grano se mantenía artificialmente estable, mientras que en otras experimentaba subidas brutales sin explicación aparente. La explicación era Hideyoshi. Había comprendido algo que ni siquiera los mercaderes más astutos de su época entendían completamente. Quien controla la comida, controla a la gente. Y no solo durante las guerras, durante la paz, durante las cosechas abundantes, durante los periodos de bonanza, siempre. Una anécdota particularmente reveladora surge de los diarios personales de un comerciante de sake de la provincia de Yamashiro. Este hombre describe cómo, en el otoño de 1582, recibió la visita de 3 emisarios de Hideyoshi que le ofrecieron comprar toda su producción de arroz fermentado para los próximos 5 años. El precio era generoso, el pago inmediato, y el contrato incluía cláusulas que garantizaban la protección de su negocio frente a bandidos y competidores desleales. El comerciante aceptó, por supuesto. Solo años después, se dio cuenta de que había firmado mucho más que un contrato comercial. Se había convertido en parte de un engranaje económico gigantesco que Hideyoshi estaba construyendo silenciosamente por todo Japón. Un engranaje que haría que futuras resistencias fueran prácticamente imposibles. La red de Hideyoshi funcionaba con una precisión casi mecánica. Sus agentes identificaban las regiones más productivas de cada provincia. Establecían relaciones comerciales exclusivas con los productores locales y luego utilizaban esos contratos para ejercer influencia política sobre los señores feudales de la zona. Era una ocupación invisible, una conquista sin batallas, una victoria que se escribía en libros de cuentas en lugar de crónicas de guerra. Los efectos de esta estrategia se hicieron evidentes durante la campaña de Kyushu, la gran isla del sur de Japón, apenas 3 años después del asedio de Tottori. Cuando Hideyoshi decidió expandir su poder hacia el sur, no tuvo que enfrentarse a una resistencia unificada como cabría esperar. En su lugar, se encontró con una serie de señores locales que ya habían sido económicamente neutralizados por su red comercial. El caso más notable fue el del clan Otomo, una de las familias más poderosas de Kyushu. Según los registros de la época, cuando los emisarios de Hideyoshi llegaron a sus territorios para negociar su rendición, descubrieron que más del 60% de la producción agrícola de la región ya estaba comprometida con contratos firmados con intermediarios que, en última instancia, trabajaban para Hideyoshi. La rendición no fue una capitulación militar. Fue una reestructuración de deudas. Este patrón se repitió una y otra vez durante los años siguientes. Los historiadores han documentado al menos 12 casos de señores feudales que se sometieron a Hideyoshi no después de sufrir derrotas militares, sino después de descubrir
que sus economías locales habían sido sutilmente absorbidas por la red comercial del antiguo campesino convertido en conquistador. Pero quizás el aspecto más revolucionario de todo este proceso fue cómo Hideyoshi logró convertir a los propios campesinos en agentes involuntarios de su expansión. Los agricultores que vendían sus cosechas a precios favorables a los compradores de Hideyoshi no solo recibían mejor pago que nunca antes, también recibían semillas de mejor calidad, herramientas agrícolas más avanzadas y protección frente a los abusos de los señores locales. Era un círculo virtuoso desde la perspectiva de los campesinos, pero un círculo de dependencia desde la perspectiva estratégica. Cada temporada de cultivo, más y más comunidades rurales se integraban orgánicamente en el sistema económico de Hideyoshi, no por conquista, sino por conveniencia mutua. Los registros del período revelan que hacia 1585, apenas 4 años después del asedio de Tottori, Hideyoshi controlaba directa o indirectamente aproximadamente el 40% de la producción de arroz de todo Japón. No había conquistado el 40% del país, sino que había comprado el 40% de su sustento. La diferencia era crucial. Los territorios conquistados podían rebelarse, pero las economías dependientes no podían permitirse la independencia. Esta transformación tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del ámbito puramente militar o político. Los estudios modernos de los archivos comerciales de la época sugieren que las innovaciones económicas de Hideyoshi aceleraron la monetización de la economía japonesa en al menos 2 décadas. Regiones que habían funcionado mediante trueque durante siglos, de repente se encontraron manejando cantidades significativas de moneda metálica. Los templos budistas, que tradicionalmente habían actuado como bancos informales en muchas comunidades, tuvieron que desarrollar sistemas de contabilidad más sofisticados para manejar el incremento en las transacciones monetarias. Algunos monjes se convirtieron, casi sin darse cuenta, en los primeros economistas profesionales de Japón. Y entonces llegó el momento definitivo. En 1586, 5 años después de Tottori, Hideyoshi se enfrentó a su último gran rival, el clan Tokugawa, liderado por Ieyasu Tokugawa, quien más tarde se convertiría en el primer shogun de la dinastía que llevaría su nombre. Pero esta vez, la batalla no se libró en Sekigahara, como muchos esperaban. Se libró en los mercados de Edo, la futura Tokio. Hideyoshi no envió ejércitos, envió mercaderes. No declaró la guerra, declaró una subasta. Quien pudiera ofrecer mejores precios por las cosechas de las provincias orientales controlaría el destino político de toda la región. Tokugawa, brillante estratega militar que era, se encontró luchando en un terreno para el cual no estaba preparado. Sus arsenales estaban llenos de katanas y lanzas, pero sus arcas no podían competir con los recursos acumulados por Hideyoshi durante años de dominación económica sistemática. La victoria final de Hideyoshi no se anunció con tambores de guerra, sino con el sonido silencioso de monedas de oro cambiando de manos. El día que se proclamó Señor Supremo de todo Japón, no había un solo campo de batalla humeante en todo el país, solo almacenes repletos de grano que ahora le pertenecían por completo. Así terminó una de las conquistas más silenciosas y brutalmente eficientes de la historia. Hideyoshi había demostrado que el hambre era un arma más poderosa que la espada, que los mercados podían conquistarse más rápidamente que las fortalezas, y que el verdadero poder no residía en cuántos hombres podías matar, sino en cuántos podías alimentar, o dejar que se murieran de hambre. Lo que comenzó como una estrategia desesperada en un castillo perdido en las montañas, terminó redefiniendo las reglas de la guerra para los siglos venideros. Y todo porque un antiguo campesino comprendió una verdad que los nobles habían olvidado. Antes que samuráis, antes que señores, antes que guerreros, todos los hombres son simplemente bocas que alimentar.